Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 17. La palabra dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Veamos y observemos un poco, a la luz de este texto, el deber que tienen los miembros hacia sus pastores o gobernantes. Y este es condensado aquí con las palabras obedeced y sujetaos. Él dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es decir, que los pastores deben ser honrados debido al servicio y la dignidad que tiene su oficio ministerial, el cual es dado directamente por Cristo. Dios los ha escogido para que preserven el honor de Cristo al mantener la decencia y el orden en sus iglesias, y debido a que son necesarios para el bien de su pueblo. En este pasaje, los miembros de las iglesias son exhortados a obedecer y someterse a sus líderes espirituales. En el versículo 7, el autor de la carta exhortó a sus lectores en los deberes que tenían para con sus guías o pastores que ya habían terminado su carrera. En el presente texto, el autor pone sobre los lectores las obligaciones para con los pastores o gobernantes espirituales que tenían actualmente. Hacer caso omiso de estos gobernantes o rebelarse contra su autoridad es despreciar a aquel que los ha llamado. Por lo tanto, nuestro autor dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En estas palabras queda muy claro que en los días de los apóstoles había dos clases distintas entre el pueblo de Dios, a saber, los gobernantes y los gobernados. Y ya que estos versos no solo contienen una declaración histórica, sino que es una exhortación específica, es igualmente claro que la misma es vinculante para los cristianos de toda esta dispensación. Esto, por supuesto, presupone un estado de la iglesia establecida entre ellos, en el cual las funciones distintivas de cada clase son aquí definidas de acuerdo con el oficio de los unos y la obligación de los otros. Los deberes aquí establecidos contienen un breve resumen de todo lo que se relaciona con el gobierno y orden de la iglesia, porque todo lo que concierne a su bienestar está comprendido en la debida obediencia de la iglesia a sus gobernantes y en el debido desempeño del oficio de sus líderes. La palabra griega usada aquí para pastores, egeomai, se traduce como el que dirige en Lucas 22:26 y como gobernador en Hechos capítulo 7, verso 10, lo que deja ver su amplio alcance, que ellos han recibido el poder de Cristo para presidir sus asambleas, para declarar su voluntad y ejecutar sus leyes, para reprender y exhortar con toda autoridad y paciencia. Ellos no tienen ningún poder arbitrario, excepto el que Cristo les ha dado. Sin embargo, dentro de los límites que Él ha prescrito, ellos son gobernantes, y es el deber de los miembros obedecerlos. Es igualmente importante que los oficiales de una iglesia no aspiren a un mayor grado de autoridad, pero tampoco deben contentarse con un menor grado de autoridad del que su maestro les ha asignado, y de igual manera, los miembros de una iglesia deben protegerse contra la vileza de someterse a una tiranía que Cristo nunca instituyó, pero no deben rebelarse contra un gobierno que Él ha designado. John Owen declaró que el doble deber aquí ordenado respecto a los líderes eclesiásticos se relaciona con las dos partes de su oficio, a saber, la enseñanza y el gobierno. Él dice:
obedecer sus enseñanzas y someterse a su gobierno. Si bien es cierto que la doctrina y predicación deben ser obedecidas en todo lo que esté de acuerdo con la verdad, también debe ser reconocida su autoridad como oficiales, ya que la segunda es la amplificación de la primera. La palabra obedecer en nuestro texto significa la obediencia que sigue a la persuasión. La mente primero es llevada por el predicador de la palabra a creer y luego la voluntad actúa. Dice nuestro texto, y sujetaos a ellos. Esta es una referencia al espíritu con el cual deben obedecer los miembros, que no se trata meramente de una obediencia externa, sino que es impulsada por corazones sumisos. Por lo tanto, entendemos que el mandato obedeced a vuestros pastores no debe limitarse solamente a la predicación, sino que incluye el gobierno de la iglesia, mientras que el sujetaos a ellos tiene un significado más amplio que el someterse a su gobierno, refiriéndose al espíritu que debe regular la totalidad de su obediencia. Que el Señor nos ayude a sujetarnos y obedecer así a nuestros pastores. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.